O sea, no hay opciones. Jesús dice, si una casa está dividida, o sea, 1 más 1 igual a, Jesús dice, si una casa está dividida, se derrumbará. Entonces, nosotros, hermanos, debemos entender que si no mantenemos la unidad en la familia, el hogar se va a derrumbar, según las palabras de Jesús. Yo no estoy amenazando. Jesús fue el que dijo, si una casa derrumbará. La división es un destructor. Destruye hogares, destruye iglesias, destruye amistades, destruye naciones y podría ser que en una familia exista amistad, buenas relaciones entre sus miembros, pero si no hay unidad, la familia se hace vulnerable. Yo no estoy dudando que el hijo no ame a la mamá, o que la mamá no ame a los hijos, que el esposo no ame a la esposa. Estoy diciendo que pudiera haber esos elementos, pero si no hay unidad, entonces ese hogar se vuelve vulnerable. Y si queremos construir hogares firmes, necesitamos obligadamente hacerlo sobre el fundamento de la unidad. La división es lo contrario a la unidad. División significa división, es decir, dos visiones diferentes. Y es una división cuando los integrantes de una familia están buscando lo personal antes que el bienestar del grupo. Entonces, es un serio problema cuando empezamos a notar que hay un elemento en la familia que conformamos como que piensa en lo suyo, pero no piensa en conjunto. Nosotros adoptamos un niño cuando era muy pequeño y a él le tomó tiempo verse como hijo. Y él luchaba. Y nosotros nos sentíamos mal cuando a veces estábamos mi esposo en la recámara y él iba para allá y decía, ¿puedo agarrar jugo? ¿O puedo agarrar una galleta? Y entonces, pues sabíamos que era una transición, que él estaba en esa etapa, pero a él le costó tiempo ubicarse pues como un hijo. Y siempre le decíamos, mire, mi hijo, lo que hay aquí en la casa usted puede comer, pero siempre piensa en sus hermanos. Tienes 2 hermanos, piensa en tus hermanos, o sea, agarra lo que tú quieres, pero siempre considera que hay otros 2, porque estábamos conscientes que la división inicia cuando cada quien busca su propio satisfactor y sin importar que eso venga en detrimento de los demás. Entonces, a veces puede ser la mujer de la casa la que piensa en lo suyo propio. A veces puede ser el varón de la familia, o a veces un hijo. Pero yo le aconsejo, hermano, que en cuanto usted detecte eso en algún miembro de la familia, lo atienda. O sea, no lo subestimemos. A veces salíamos de compras a Yuma y para evitarnos problemas, nosotros lo que hacíamos era darle una cantidad asignada a cada uno. Y yo ahorraba con eso porque era mejor que tuvieran su cantidad a que estuviera la cartera del papá sacando lo que ellos quisieran. Pero había uno de ellos que cuando él ya compraba lo suyo, decía, ya vamos. Y sus hermanos pues todavía estaban buscando algo, pero él decía, ya hay que irnos. Y entonces nos dábamos cuenta, oye, como que ese tiene la tendencia a que cuando ya están suplidas sus necesidades, ya no le importa el conjunto. Entonces, esto no solamente se da en los matrimonios, pero puede existir, hermanos queridos, la división entre padres e hijos, incluso entre hermanos. Y nuestros ojos como padres deben estar atentos siempre a esos detalles, exacto, ¿verdad? Porque no queremos dejar hijos desunidos. Y vamos a luchar, hermanos, hasta donde sea posible para lograr la unidad, ¿verdad?, de nuestros hijos. Y es muy lamentable cuando somos los propios padres los que sembramos, ¿verdad?, la división, ¿verdad? Como aquella madre que le dijo a su hijo, ¿verdad?, la maldición sea sobre mí, o sea, yo me la he hecho, usted haga lo que yo le digo y esto, y le decía a tu papá, si tu papá te maldice, yo te voy a defender, ¿verdad? Entonces ella nunca se imaginó lo que estaba provocando, ¿verdad? Y lo que estaba provocando es que un hermano quería matar al otro.
Y dice la Biblia, lamentablemente, que el hermano se consolaba pensando que su papá se muriera, porque en cuanto mi papá se muera, yo me lo mato. Fíjense, pero la madre tuvo gran culpa, el padre también, ¿verdad? Uno favorecía a uno, el otro favorecía al otro, y entonces no se dieron cuenta cuando estaban destruyendo su propio hogar. Las consecuencias las conocemos, y podríamos vivir en una misma casa, pero estar divididos. Y este es el gran problema, hermanos. El gran problema de la unidad es que creemos que la unidad se va a dar sola. Se va a dar sola por sí. Pero la verdad es que la unidad no surge, hermanos. La unidad se construye. No sé cómo funciona el tema este en su casa, pero en mi casa yo soy responsable de que haya agua para beber y para cocinar. Yo soy responsable de eso. Entonces tenemos dos garrafones. Uno está puesto en el dispensador y otro está puesto debajo del zinc. Entonces yo tengo que estar al pendiente. Porque no es que porque yo compré el mes pasado, digo, ¿cómo que ya no hay? Bueno, si yo el mes pasado compré. Entonces es mi deber, es parte de mis tareas pues, de casa, cerciorarme de que siempre haya agua. Entonces cuando ya veo que hay un desocupado, lo pongo en un lugar visible para que cuando yo salga me lo lleve. Así es la unidad. La unidad es un esfuerzo constante e intencional. Nunca la unidad un día va a surgir en tu casa. La unidad debe construirse intencionalmente. La unidad es aprovechar las experiencias, es aprovechar las ocasiones, ver en todo una oportunidad para eso. Yo no quiero, hermanos, presentar aquí el tema como que en mi casa hay una familia perfecta, porque no lo hay, no lo es. Tenemos diferencias. Como matrimonio hay diferencias con los hijos, hay diferencias entre ellos. No estoy aquí para presentarme como una familia perfecta, pero algo que nosotros acostumbramos cuando salimos a comer, si estamos todos juntos, o sea, completo, pues, la familia, ahí afuera del restaurante, nos tomamos de la mano y nos ponemos a orar. Siempre. Usted a lo mejor algún día nos va a ver por ahí, afuera de un restaurante, nos ponemos a orar, y oramos por la unidad, y oramos que Dios nos bendiga y que nos ayude, ¿verdad? En la tarea de ser familia. Y a veces cuando terminamos de orar hay gente que nos está viendo, hay gente que nos está observando. Y el tema principal de esa oración, cuando estamos todos juntos, no solamente fuera de un restaurante, pero en la casa o algo, cuando coincidimos todos, oramos por la unidad, que Dios nos mantenga unidos, porque no porque lo hicimos el mes pasado, el año pasado, es suficiente, sino que debemos ser intencionales con eso. Y Jesús quiere traer unidad a nuestros hogares. Y nosotros debemos esforzarnos con Dios en la construcción de esa unidad. Por eso es lo que Pablo, cuando escribe a los Efesios, hermanos, que tenían problemillas ahí de unidad que empezaban a surgir, entonces Pablo, inspirado por el Espíritu, les dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante el amor. Pablo dice, es curioso, ¿no? Porque hay problemas reales, pero Pablo no habla de no atiende ese problema real, sino atiende las causas del problema. O sea, él se va a la raíz y dice, esto que está pasando ahí, hermanos, es por falta de unidad. Y entonces dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Necesitamos esforzarnos cada día, tomando intencionalmente decisiones que promuevan la unidad. Y yo le quiero dar solamente 5 consejos que pueden ayudarnos, sí o sí, en la construcción de la unidad familiar. Y el primero, hermanos, es que debemos hablar la verdad en amor. Yo creo, hermanos, que usted y yo hemos hecho lo correcto al decir algo, pero muy probablemente nos hemos equivocado en las formas, porque no basta con que nosotros demos biblazos a la familia, sino que lo hagamos, o sea, que hablemos la verdad, que digamos lo correcto de la forma correcta. Y como usted es tan imperfecto como yo siempre tengo mis dudas si usted siempre ha hablado la verdad de forma correcta, ¿verdad? Porque somos seres humanos que estamos enojados y podemos decir lo correcto, pero estamos enojados. Y muchas veces esa verdad que hablamos, que es verdad, no ha sido dicha de la mejor manera posible.
Dice Pablo a los hermanos de Éfeso, en cambio dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo. Hablaremos la verdad en amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En una familia, hermanos, siempre habrá conflictos. No existe la familia perfecta. Cualquier familia que a ti te inspire y que digas, ah, qué bonito modelo de familia son, si tú les escarbas poquito, te vas a dar cuenta que hay cosas. No hay una familia perfecta. Ahora, es más probable, hermano, que yo tenga conflicto con mi familia que con ustedes. Porque con ustedes no vivo, ¿verdad? Yo a ustedes los veo de cuando en cuando y nos vemos y nos abrazamos, tenemos un afecto. Pero quién sabe cómo serían las cosas si viviéramos juntos usted y yo. A lo mejor a usted no le convendría, o a lo mejor a mí no me convendría. Entonces, a lo mejor ya ni nos hablaríamos, ¿verdad? Porque la cercanía produce eso. No sé si usted ha hecho alguna vez un viaje en grupo y que van en un camión y pasan 5, 6, 7 días. Cuando se acaba el evento, hay gente que no quiere ver. Por un tiempo, ¿vale? Por un tiempo. Dicen, necesito desintoxicarme de tal persona o de tales situaciones. En la familia, como vivimos juntos, pues es más probable que se den las fricciones y siempre va a existir eso. En un lugar habrá desacuerdos, habrá malentendidos, habrá ofensas. La pregunta no es si habrá, la pregunta es cómo los resolveremos. Y cuando Pablo desarrolla el tema de la unidad a los efesios, él está hablando de la unidad de la iglesia exactamente, pero aplica perfectamente a la unidad dentro del hogar. Y la forma, hermanos, de resolver los conflictos es hablando la verdad en amor. A veces nos hemos sentido, hermanos, satisfechos porque dijimos lo que dijimos. Pero si no lo hicimos de la forma correcta, si no lo hablamos en amor, no nos deberíamos sentir tan satisfechos. Entonces hablar la verdad no es lo único que hay que hacer. Por ejemplo, dice la Biblia, hermanos, quítese de vosotros toda gritería. Hay familias que parece que no hay otra forma de hablarse o de decirse las cosas más que gritando. Hay madres de familia que parece que no hay otra manera más que gritar para que los hijos se levanten para llevarlos a la escuela. Y hemos normalizado algunas formas, queriendo justificarlas por las presiones del día, por los compromisos, por esto y por aquello. Pero hermanos, claro que hay otras maneras. Pablo dice, quítese de vosotros toda gritería, ¿no? Porque el consejo es, hablemos la verdad en la familia, pero no tenemos por qué herir, no tenemos por qué lastimar, no tenemos derecho, aún en el error de algún miembro de la familia, de humillar, de desacreditarlo, de evaluarlo, ¿verdad? Porque tiene una dignidad como persona, si está cometiendo un error, pero tiene un valor y pues si no es en la casa donde se tratan las cosas con amor, pues ¿dónde van a aprender los hijos o la familia el amor? Por eso a veces es complicado cuando los varones tenemos que subir a predicar, ¿verdad? Y no hemos tratado bien a la esposa en la última, recientemente, ¿no? O es terrible a veces hablar un tema como este cuando tus hijos están presentes. Entonces tenemos que hablar la verdad en amor, y hay dos extremos igualmente destructivos que podríamos tomar cuando enfrentamos problemas en el hogar. Los dos son malos. La primera es reaccionar emocionalmente con palabras hirientes y ofensivas, ¿verdad? Así somos los aladillas. ¿Te gusta? Qué bueno. ¿No te gusta? Pues allá tú. Así es mi carácter, ¿verdad? Tú me conociste así cuando me conociste. Y a veces parece, hermanos, que no estamos dispuestos a hacer ninguna modificación en nuestras formas. Por eso dicen que el orgullo, hermanos, es como el mal aliento, que todo el mundo se da cuenta, menos el que lo padece. Y a veces nos pasa así, ¿no? Todo el mundo sabe que estás actuando mal, que estás siendo altanero, que estás siendo
agresivo en tu familia, en tus formas, te estás distanciando cada vez más de tus hijos, pero tú no te das cuenta de eso. Algún día nos vamos a dar cuenta hasta dónde van las cosas. Ese es un problema, una forma equivocada de enfrentar el conflicto, reaccionar violentamente, ¿no? O descontroladamente. Dijo una mujer a un consejero, dice, fíjese pastor que yo me enojo mucho, dice, y cuando me enojo, dice, sí, digo algunas cosas, pero luego se me pasa. Y le dijo el pastor, eso le pasa a las escopetas después de que dispararon. Pues ya disparaste. Ya hizo daño. Y todo fuera como daño, hermano, pero a veces la muerte. Nuestras palabras matan. Hay gente que no puede olvidar palabras, porque ahí hay un poder, dice la Biblia, ¿no? Un poder de vida y de muerte, de destrucción. Hay hijos que no pueden levantar la cabeza porque tuvieron un padre que les aplastó, hijas que no pueden funcionar. Una vez nos decía una mujer a mi esposa y a mí, dice, mi madre nunca me bajó de prostitutas. Todo lo que yo hacía, todo esto, todo aquello, yo era una prostituta. La otra forma equivocada de reaccionar es quedarse callado. Quedarse callado, es decir, cuando por temor a la confrontación hacemos como que nada ha pasado. La familia es así, ¿no? Dale vuelta a la página, no pasó nada, esto y lo otro. Pero eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso no sana, pues. Esas son como cosas que quedan por abajo, pero no sanan. Porque dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti, pues no dice dale vuelta a la página, dice arregla eso, trata eso, ¿verdad? Es como el asunto médico, pues, o sea, hay cosas que parece que ya sanaron, pero no es así. Yo recuerdo una vez, hermanos, que una familia me dijo que si pudiera ir a ver a un hermano de la iglesia, y entonces yo fui al hospital y yo miraba como que su pierna estaba aparentemente bien, porque era la del problema. Y entonces vino la enfermera y cubría su pierna y empezó otra vez a abrir su pierna. Era largo así, casi de la rodilla hasta arriba, y ella metía su mano con un guante por toda su piel y yo miraba sus dedos cómo se formaban y ella comenzaba a hacer así y empezaba a salir algo muy desagradable de su pierna. A mi parecer estaba bien y la enfermera decía no, dice agárrenle las manos porque esto duele muchísimo. A veces nosotros actuamos de esa manera, nos quedamos callados y al rato ya hacemos como que nada pasó, pero eso no es la manera, porque ningún problema se resuelve solo. No hablar para resolver un problema se volverá en una ofensa guardada y luego va a terminar siendo una raíz de amargura. El tiempo no cura las heridas, hermanos. La verdad dicha en amor, ¿sí? Debemos pedir a Dios su ayuda para vencer el miedo a enfrentar la confrontación, pero también para tener un espíritu manso y humilde que nos permita tratar los conflictos y resolverlos en amor. Entonces el primer consejo que le ofrezco es: aprendamos el difícil arte de hablar la verdad en amor. Como eso que dicen, mi pecho no es bodega. Yo lo digo, pero vas destruyendo por todo tu camino, deja una estela de destrucción. Y sabe, hermano, al final esas no son las personas con las que queremos estar. Al final tu espíritu dice, abre campo, abre distancia. Esas personas que se jactan de que dicen las cosas y todo, pero si no las dicen en amor, lo único que hacen es destrucción. Y si yo le dije la verdad, sí, pero no era la manera, ¿verdad? El segundo consejo para lograr la unidad de la familia es perdonando las ofensas. Como decía hace un momento, hermanos, en una familia siempre habrá conflictos y siempre habrá ocasiones para ofendernos. Curiosamente, hermanos, nosotros tratamos este tema solamente para con los enemigos. Cuando hablamos del perdón, hablamos de si tu enemigo te ofendió y te hicieron esto o aquello y perdona. Y como que tenemos claro ese tema de que para con los de fuera tenemos que practicar el perdón
Pero debemos hablar la verdad en amor, pero también acercarnos con una actitud humilde, dispuesta a perdonar las ofensas. Muchas veces podemos decir, y está bien, hablemos, pero vamos predispuestos a no cambiar nuestra actitud. Levantamos la barrera del orgullo, estorbando los esfuerzos de la otra persona de querer solventar el problema y restablecer la paz. Si verdaderamente queremos luchar, hermanos, por la unidad de nuestras familias, debemos mantener una actitud humilde y dispuestos a perdonar. Yo creo, hermanos, particularmente que es en la familia donde más debemos practicar el perdón. Veo a mi hija hace unos días, la observé, castigó al niño y el niño lloró. Y a veces me dice, pégale papá, yo, pégale tú. Yo no lo he tocado en toda mi vida, ni lo haré. Tiene padres. Y me dice, le pegó y lloró. Y en cuanto lloró, le extendió sus manos a su mamá. Y su mamá lo agarró el brazo. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustó mucho eso. Le, o sea, le estás representando a Dios, ¿verdad? O sea, un Dios que nos corrige, pero que te ama. Y yo te felicito por eso. Porque de pronto una mamá cuando corrige al hijo, no, venga para acá, ven para allá. Pues si está acercándose, ¿verdad? Si te está procurando, y uno dice, quiero que aprenda una lección, sí, pero o sea, por encima de tu enojo, por encima de tu malestar, de tu inconformidad, haz lo que la palabra dice. Tenemos que aprender a perdonarnos. Jesús no cometió ninguna ofensa contra nadie. Y aún así, cuando estaba en la cruz injustamente, sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, si Jesús, quien nunca cometió una ofensa, nos perdonó a nosotros, ¿qué nos impide a nosotros, que sí hemos cometido muchas faltas, perdonarnos unos a otros? Los hijos hacen cosas, hermanos, que tienes que perdonarse. Si se arrepienten, si te piden perdón. Es más, hermano, yo digo, y si no te piden perdón, en tu propio corazón, tú debes decir, yo lo perdono. El perdón es sanador, el perdón es restaurador. El perdón, hermano, es quitar las garras del diablo que están allí en la familia. Y nosotros nunca podemos tener esa actitud de decirle a un hijo, esto jamás te voy a perdonar. No, pues a veces los hijos pueden hacer cosas que nos parten el alma y tenemos que perdonarnos en el matrimonio, pedirles perdón a nuestros hijos también, porque los padres no siempre tenemos la razón. Y se necesita mucha humildad para ir con un hijo y verle la cara y decirle, perdóname, o sea, me excedí, estaba molesto, estaba molesta. El perdón es así. El perdón restaura las grietas que quieren romper la unidad. El tercer consejo, hermanos, que quiero ofrecerles para mantener la unidad es reconociendo los dones de cada uno. Continúa el apóstol Pablo ministrando a los efesios y les dice, Él hace, hablando de Dios, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. En este pasaje, el apóstol Pablo, hermanos, interesantemente refiere que gran parte de los problemas que está enfrentando la iglesia es que no están identificando cada quien el don que tienen para ofrecerlo, ¿verdad? Para ejercitarlo en la iglesia, y eso está causando problemas. En este pasaje el apóstol habla de la iglesia como un cuerpo en el cual cada persona representa una parte, y al permitir que cada miembro de este cuerpo realice su función sin querer invadir la de otro, el resultado será que todo encaja perfectamente y el cuerpo crece sano y lleno de amor. Yo no lo había pensado así, hermano, de verdad. Pero lo mismo que Pablo dice para la iglesia, para que la iglesia viva en unidad, es lo mismo que debemos aplicar en la familia. Es decir, es responsabilidad nuestra como adultos identificar los dones de cada miembro de la familia. Hay algunas cosas para las cuales la esposa es la ideal para eso. Hay otras cosas en las cuales el hombre, hay gente que dice, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice,
no todo lo administrativo, mi mujer, ella es la mejor, ¿verdad? Qué bueno. Y que ella maneja el dinero muy bien, qué bueno eso, qué bueno. Pero habemos hombres que podemos tener eso, ¿no? De cómo administrar la familia, de cómo administrar las cosas, estar al pendiente de los recibos, estar al pendiente de los compromisos, que podemos ser más efectivos o eficaces en las finanzas, en la administración de finanzas. Pero en una familia va a ayudar en su unidad que identifiquemos los dones que hay en el hogar y que cada uno lo cumpla. Hay algunos, por ejemplo, que tienen el don de querer que la familia estén juntos por algo. Inventan ocasiones para estar juntos, qué bueno. O sea, ese es un don que alguien tiene y él es el que quiere que estemos integrados, que hagamos algo juntos. Porque no todos los miembros de la familia piensan así, pero hay alguien que tiene eso. Quizá otro tiene ese don, y no estoy hablando de dones espirituales necesariamente, aunque sí los incluyo, pero puede ser el limpio de la familia, el ordenado de la familia, y debe aplicar ese don para el beneficio de todos. Entonces, algo importante dentro de no invadir las funciones es no permitir jamás, hermanos, jamás que los hijos o las hijas quieran actuar como los padres, o como padres, perdón. Y de vez en cuando tenemos que señalarles, hey, el papá aquí soy yo. Y esa función no se puede invadir. Ya la ejecutarás tú cuando tengas la oportunidad. Cuando nosotros permitimos que alguien invada, ¿verdad?, esa función designada por Dios, nos estamos metiendo en problemas. Una vez un pastor le dijo a una señora que por qué consentía tantas cosas con su hija adolescente. Y la hermana dijo, hermano, es que me tiene amenazada con que se va a ir de la casa si la restringo. Me tiene amenazada que se va a ir de la casa. Y el pastor le dijo, no se preocupe, ya se le fue. O sea, si tú no puedes controlar a una hija adolescente apenas, pues ya se te fue. Ya se te escapó de las manos. Ya estás permitiendo que se imponga sobre ti. Entonces, es funcional cuando los hijos actúan como hijos, los padres como padres, los matrimonios como matrimonios, pero tenemos diferentes dones. Y debemos identificarlos y saber, este es el don que tiene. Este es el don que tiene. Yo me arrepiento tanto, hermano, ahora de grande, por no haber identificado algo. Los 3/4 de mis hijos se limpiaban igual, se usaban los mismos elementos, todo lo mismo que se usaba para los 3/4 se limpiaba. Podías entrar al cuarto de Alejandro, al cuarto de Rubén, olían aceptable. Entrabas al cuarto de Jesús, el hijo mayor, olía a taller mecánico. Siempre tenía motorcitos, tenía cables, tenía herramienta, tenía esto, siempre tenía, en su closet le encantaba tener esas cosas. Yo me acuerdo así, un día que me puse firme, me dije, vas a sacar todo eso de aquí. Papá, pero sácalo de aquí. Tu cuarto huele raro, huele a taller mecánico. ¿Por qué no pude discernir? Digo yo, a ver, pues él es ingeniero mecatrónico. O sea, eso lo traía él, pues. Y a mí no me alcanzó para ver eso, o sea, decir, bueno, pues es que es lo que le gusta a él, pues, o sea, vamos buscando la manera, ¿no? O sea, si no que él gane todo, pero tampoco que pierda todo, ¿por qué no encontrar la manera de que pueda tener esas cosas en otra forma? Y como que yo a veces he cargado eso, digo, ¿por qué no pude como padre discernir, pues, que era su inclinación, pues, que le apasionaba eso? Cuando íbamos a las tiendas en Walmart, ese nos perdía, ya sabíamos dónde estaba. Se iba estaba la herramienta. Le gustaba allá lo de herramienta, lo electrónico. Le encantaba conocer los dispositivos y todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los dones y no sofocarlos o asfixiarlos, porque pueden ser muy útiles, ¿verdad? Para la familia. El cuarto consejo es, recordemos todas las cosas que tenemos en común. El enemigo, hermano, cuando tenemos un problema, siempre buscará maximizar las diferencias, lo irreconciliable que algo es.
Cuando estamos en crisis, el enemigo te va a decir, ya ves, o sea, este matrimonio es imposible que continúe. Empiezas a pensar, ¿sabes qué? A este hijo mío, a esta amiga, ya no le voy a hablar. Y empezamos a ver desde la lente que el enemigo pone frente a nuestros ojos. Y empezamos a pensar que se empiezan a maximizar las diferencias, pero también eso nos hace olvidar nuestras similitudes para provocar división. Es común que cuando estamos pasando por momentos difíciles nos enfoquemos tanto en nuestros problemas que perdemos de vista todo lo bueno que existe en nuestro entorno y dinámica familiar. Hay un problema, pero ¿cuántas cosas lindas hemos pasado como familia? Hay una dificultad, pero ¿cuántas cosas buenas hemos vivido como familia? O sea, pero cuando estás enojado, no ves eso. Únicamente estás viendo lo inmediato, mi molestia presente, mi inconformidad presente, pero ¿y qué de todas las otras virtudes que tiene la persona? ¿Verdad? Es como cuando a un hijo le preguntas, que dice, es que yo hubiera querido tener otro papá. ¿Como quién? A ver, dime quién. Y resulta que no encuentran a ninguno, ¿verdad? No encuentran, o sea, y sí piensan, ¿verdad? Quizá, y se dan cuenta que no, o sea, que no. Yo ya a veces le digo a los padres, hermanos, cuando me dicen, ay, ¿qué pasó? Que se quiere ir de la casa, y pues hacemos la lucha, ¿no? De todo, hasta donde podemos, y al final digo, ¿sabes qué? Pues quiere que se vaya. Y bien pronto se va a dar cuenta que el muerto y el arrimado. O sea, bien pronto se va a dar cuenta que las cosas no son como él pensó. Yo tengo una sobrina, hermanos, que se enojó con su mamá y estoy consciente del gran amor que mi hermana tenía para su hija. Y llegó a la casa y empezó a armar la maleta para irse. Mi hermana entró a su habitación y dijo, ¿qué estás haciendo? Y dijo, me voy a ir. Le dijo mi hermana, ¿a dónde vas a ir? Dijo, con mis amigos. Y yo, sí me comprendo. Y se fue. Nunca supimos qué pasó, hermanos. Pero en esa casa donde ella se fue, había una fiesta. Ella se fue a una recámara. Nunca sabremos qué pasó. Pero de pronto se oyó una detonación de un arma. Una bala había atravesado su cabeza. Ella está tirada en el piso con un charco de sangre. ¿Y sabe qué hicieron todos sus amigos? La dejaron, se fueron. Todos se fueron. Porque la policía iba a llegar y nadie quería ponernos. Y todos se fueron y todavía estaba vivo. Murió. A veces te preguntas, ¿no? ¿Y qué si los amigos hubieran hecho algo? Siempre piensas esas cosas, ¿no? Pero ella se fue de casa porque había encontrado amigos que sí la comprendieron. Ella ya no pudo ver ese cuadro de amigos saliendo. A veces tenemos que hacer conscientes a nuestros hijos de todas las cosas que tenemos en común, ¿verdad? Cuando estamos molestos no vemos eso, pero como familia hemos pasado cosas muy lindas. Si algún día usted está batallando o tiene alguna diferencia matrimonial, yo le animo para que siempre piense en todas las cosas hermosas que se han vivido, en todas las cosas que se tienen en común, porque quienes en algún momento tomaron la decisión de casarse es porque encontraron muchas cosas en común que los unieron. Tal vez en el noviazgo solamente nos enfocábamos en ver esas cosas, pero la relación más cercana en el matrimonio revela diferencias de las cuales no estábamos conscientes y aportan conflicto a la relación. Si el tiempo pasa y los conflictos no se resuelven, las diferencias ganan espacio y repercuten al grado de llegar a pensar, ¿cómo me casé con esa persona? No tenemos nada en común. Pero si usted, hermanos, es, o yo, muy intenso para reaccionar en esa intensidad,
generalmente creemos ver que tenemos muy pocas cosas en común. Pero eso le pasa a usted y me pasa a mí cuando estamos molestos. Esperemos, dejemos que bajen la espuma, que nos frenemos, que volvamos a ser gobernados por el Espíritu Santo, que el dominio propio vuelva a fluir, y se va a dar cuenta que hay muchas cosas en común. Cuando un hijo le haga enojar, no reaccionemos como fatalistas pensando que no hay nada rescatable en ese hijo. Piense más bien en todas las satisfacciones que sí le ha dado. Y si queremos luchar por la unidad en nuestras casas, debemos recordar constantemente aquello que nos une. Y lo último, y aunque es el último en importancia, es el primero: orar por la unidad. Jesús está orando, hermanos. Falta muy poquito para ser arrestado, y Él sabe que les va a dejar una tarea, hermanos, increíble a los discípulos. Increíble, una tarea muy de una trascendencia impresionante, que era la evangelización del mundo. Y curiosamente, hermanos, cuando Jesús está orando a Dios por ellos, usted va a encontrar de una forma escandalosa cuántas veces oró por unidad. O sea, Jesús resolvió, hermanos, Él creyó en su omnisciencia, en su sabiduría, que la oración más grande que debía hacer por sus discípulos era por la unidad. Curiosamente, no encontró usted una sola mención que dijera: Señor, provéeles de equipos, Señor, provéeles de templos, Señor, provéeles de recursos, provéeles de esto y de aquello para que el evangelio se extienda. Jesús oraba intensamente por un solo motivo, y dijo: no te pido solamente por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa fue la oración más importante que hizo Jesús. Hermanos, si Él lo hizo, pues nosotros debemos creer que para que nuestra familia cumpla el propósito por el cual Dios nos constituye como familia, debemos estar unidos. Este es el punto más importante, porque sin Jesús todos los demás puntos que le he hablado son imposibles. Construir la unidad en nuestras propias fuerzas es imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y me gusta cuando Jesús dijo: si el mundo los mira unidos, van a creer. El mejor testimonio, el mejor mensaje que una familia cristiana pueda mandar es la unidad. Y nos va a costar, hermanos. Es tan frágil. Es tan frágil que a veces en un instante crees que se vino abajo todo lo que llevabas, y tienes que perseverar y tienes que luchar. Nosotros, mi esposa y yo, conocimos a una mujer que tenía varios hijos. Parecía un afán de ella ponerlos en contra a unos hijos. Ella muere y deja unos hijos de sus hijos. Increíble, o sea, y cristiana, pero siempre poniéndolos en contra. Tu hermana dijo esto, tu hermano esto y lo otro. Siempre sembrándoles como que nunca estaba consciente de que un día no estaría ella, y entonces dejaría un legado. Y lamentablemente dejó una familia desunida porque no cuidó, no creyó que este era un valor que debía cultivarse, que debía cuidarse, fomentarse. Entonces tu familia no va a ser unida de forma automática, ¿no? Debemos trabajar en ello, cuidar nuestras formas, cuidar nuestras palabras, estar atentos a lo que vemos, a lo que percibimos, y hablar, plantearlo como Pablo lo planteaba a la iglesia de Éfeso, como uno de los factores necesarios para que la iglesia funcionara. Dice Pablo: si estos están unidos, todos esos demás problemas que están teniendo, pues se van a ir solucionando, ¿verdad? Porque están unidos. Porque nada puede
derribar o acabar a una iglesia o a una familia que estén unidos. Vamos a orar por eso, hermanos, en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que